Hola, buenas tardes a todos. Un placer saludaros otra vez, los que habéis llegado más tarde durante el día. Soy Mario Picazo, meteorólogo, y insisto de nuevo, un placer estar aquí hoy en esta feria Loop de Murcia. He tenido la oportunidad brevemente de ver algunos de los talleres y la verdad es que es muy gratificante ver cómo hay una implicación importante en que la economía circular se implante de una forma como modelo de alternativa energética, alternativa de reciclaje, alternativa de reuso. Antes he estado escuchando a la gente hablar sobre la posibilidad de incentivar, ¿no? Que la gente a veces se mueve por incentivos. Yo me acuerdo cuando era un chaval, ya tengo también años, y practicábamos la economía circular cada día, porque te daban dinero por los envases y con eso jugabas al futbolín. Y bueno, pues a lo mejor habría que plantear nuevos modelos. Pero hoy no he venido a hablar de economía circular tanto porque ya habéis hablado durante 4 días con bastante detalle de todo lo que hay en marcha a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de organizaciones, a nivel de ayuntamientos. Lo que quiero contaros es un poco dónde estamos con el cambio climático, porque realmente yo trabajo en ese campo. Ahora estoy en la Universidad de California, otra vez he vuelto a la investigación. Lógicamente no investigamos todo el cambio climático, cada uno se concentra en su cancha y yo estoy más vinculado precisamente a temas de sequía y a temas de incendios, porque realmente es lo que está ocurriendo en California, un poco lo que ocurre en algunas zonas de España. Estamos en una de las zonas desérticas del país o que tiende a la desertización y por lo tanto es un tema muy preocupante también. Más que nada, aunque he puesto el título Economía Circular aquí en mi pantalla, es buscar alternativas energéticas, alternativas o prácticas nuevas que nos permitan desenergizar un planeta que estamos energizando a un ritmo alarmante. Es decir, estamos aportando un montón de energía a este planeta, sabemos creo que todos cómo lo estamos haciendo y por lo tanto tenemos que buscar soluciones para que esa cantidad de energía no sea tal. O sea, porque la energía al final, como vais a ver, se traduce en muchos fenómenos. Yo quiero dar una pincelada porque sé que el público no es todo técnico, que aquí hay público más general también que no está metido en ciencia tanto, pero quiero simplemente contaros algunas de las cosas dónde estamos y hacia dónde vamos. Una de las cosas, y se ha comentado hoy, porque antes en una de las charlas estaba aquí Fernando, que es de Soltec, que está precisamente en el mundo de la energía solar y en el desarrollo y la aplicación de esa energía. Y esta es una gran cita de Robert Swan, que es un viajero del mundo que ha llegado a ambos polos y que ha viajado por todos los continentes, pero es una buena reflexión, ¿no? La mayor amenaza para el planeta es pensar que otro va a solucionar el problema. Y nos encontramos con eso todos los días, no solamente a nivel de la persona que recicla en su barrio y dice, bueno, como ya lo hace mi vecino, ¿por qué me voy a preocupar yo de reciclar, ¿no? A nivel empresarial, hay empresas que dicen, bueno, pues ya hay empresas que están haciendo las cosas de una forma que me gustaría hacer, pero que yo no voy a hacer todavía porque no tengo los medios o el dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar y que esto no sea una realidad habitual. Es decir, que todos nos sumemos y que todos hagamos lo que tenemos que hacer para que podamos implantar, por ejemplo, una economía más circular dentro de nuestro pequeño mundo donde estemos haciendo cosas, ya sea individualmente, como empresa o como una organización o incluso como un país. También hay que diferenciar una cosa muy clara, y es que a veces yo me he encontrado hablando con la gente sobre el cambio climático que tenemos a confundir, ¿no? El clima con el tiempo. Y lo digo porque esto va más hacia la gente que a lo mejor todavía no se cree mucho lo que está pasando, y es que dice, bueno, pero ¿cómo me estás diciendo que el planeta se está calentando si ayer tuvimos 10 bajo cero? Y digo, bueno, pues estás hablando del tiempo. El tiempo, yo lo uso así, es un poco como tu estado anímico, el momento. Hoy estoy contentísimo, estoy enfadado, estoy eufórico. Ese es el tiempo meteorológico, lo que pasa en ese día. El clima es más como tu personalidad, es una media de todas tus situaciones que te hacen como eres, ¿no? Y a veces confundimos eso. Por eso, si yo hablo de un día con 10 bajo cero, no puedo decir que no me hables de calentamiento global. Mentira, coge la media de muchos años, de muchos días, y ahí tendrás la respuesta de lo que está pasando realmente con el clima de la Tierra. Y ahí es donde a veces tenemos ese problema, ¿no? Miramos a datos y decimos, bueno, pues aquí cuando miro un promedio, yo veo claramente en este mapa, sin haber puesto una leyenda muy clara ni de qué años son ni nada, no hace falta que entremos en detalles, pero me podéis decir claramente qué zona del planeta se está calentando más ahora mismo y dónde hay un problema importante. Es el hemisferio norte y sabemos que es en la región del Ártico donde el clima se está calentando, la temperatura está subiendo casi 3 veces más que la media global, ¿no? Entonces, esto es el clima. Esos 10 bajo cero que pueden ocurrir en un día, o incluso hablando de precipitación, lluvia, sequía, no tienen nada que ver con una situación puntual.
también tenemos que meter en esta fórmula del cambio climático, no tenemos que olvidar que hay un impacto natural, ¿no? Siempre hemos tenido erupciones volcánicas, hemos tenido otros fenómenos que están ahí, siempre han estado con más o mayor intensidad durante la historia del planeta. Y por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático como científicos, no es que queramos decir, no, esto no impacta. Por supuesto que impacta. Hemos tenido erupciones volcánicas pues como la de Tonga. Tonga hace unos días fue una erupción violenta que obviamente tendrá un impacto en el clima y eso lo tenemos que sumar. Pero el impacto humano es una huella mucho más impactante, valga la redundancia, porque tenemos datos, lo medimos y aquí lo que tenemos que hablar es de rigor científico. Ya sé que se habla mucho de cambio climático hoy en día porque está en todas las redes sociales. Es que lo he visto hasta en el TikTok, está en Instagram, está en Twitter y cada uno tiene que usar sus referencias, pero utilicémoslas con cuidado y sabiendo cuáles son las que realmente tienen peso y nos están dando información veraz. Eso es importantísimo. Mucha información a veces es mala información y eso hace que la gente esté confundida, no sepa qué hacer, incluso a la hora de comentarles pues, cuáles son algunos de los puntos más importantes de la economía circular, de los que se ha hablado tanto esta semana. Pero bueno, la emisión de dióxido de carbono y metano es un gran problema al que nos enfrentamos y lo digo porque hoy se ha hablado mucho, por ejemplo, de la industria dentro de este proceso de economía circular que se está intentando implantar cada vez más y estos son los dos gases principales. También está el vapor de agua, que aunque creamos que es inofensivo, está cada vez más presente en la atmósfera. A medida que se calientan los océanos tenemos más vapor de agua y, consecuencia, es otra forma de amplificar el calentamiento global. Pero estos son gases que absorben la energía que sale del suelo y por lo tanto es un problema que tengamos mucho de esto porque simplemente nos van a seguir calentando el planeta. Cuantos más pongamos de estos, sobre todo el CO2, metano es muy potente y eso es un problema del que tendremos que hablar porque va a aparecer casi por encima del CO2 dentro de unos años a medida que hay un deshielo importante en zonas del Ártico. Por supuesto, también tenemos que pensar en las emisiones de partículas y cuando pensáis en partículas, es decir, la contaminación del aire debido a la industria, al tráfico rodado, etcétera, muchas veces pensamos, pero son partículas, eso es malo para la salud, muy malo para la salud. Pero también tiene un efecto tremendo en el cambio climático. Esas partículas, dependiendo de dónde estén y a qué altura, pueden calentar o enfriar la atmósfera. O sea que es otro problema que tenemos que meter en la fórmula. Y por supuesto el cambio del uso del suelo. Estamos cambiando el uso del suelo en todo el planeta, no solo porque deforestamos, de lo que hablaremos un segundo, pero porque también estamos haciendo que nuestros suelos cada vez sean menos capaces de absorber pues precisamente uno de esos gases, el dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, cuando los suelos no son capaces de absorber tanto dióxido de carbono, acaba en la atmósfera, lo acumulamos, parte en los océanos que nos echan un cable, pero en general estamos teniendo un problema importante también con la forma de gestionar el uso del suelo y ahí tenemos que tener también mucho cuidado. El caso es que vivimos en una nueva era que ya los científicos han nombrado el antropoceno, es decir, esta era nueva no es una era geológica, no tiene que ver con nada geológico, simplemente con la actividad humana y este nombre va a aparecer cada vez más en la leyenda de muchos libros que hablen de esta era que estamos cambiando el clima. El problema es que somos muchos y de ahí viene que sea tan importante todo lo que hemos contado aquí en Economía Circular. Cuantos más somos, más consumimos y cuanto más consumimos y no lo hacemos de una forma de vida, que es reusando, reciclando, etcétera, pues al final acabamos generando mucho más residuo, ya sea contaminante en forma de gas, o sea de otra forma que también puede contaminar otros procesos. O sea que este es un gran problema y vamos a ser 10.000 millones dentro de unos 30 años, más o menos, a pesar de que alguien ha dicho, bueno, depende si hay más COVID o tal. Vamos a ser positivos e imaginar que seguimos creciendo en población de una forma sana y saludable, pero sobre todo saludable, porque eso es lo que importa realmente, que seamos capaces de gestionar lo que vamos consumiendo. Quería hacer marcha atrás. Todos habéis visto curvas ascendentes. Cuando hablamos los científicos de cambio climático parece que todas las curvas van para arriba, ¿no? Lo que queremos es que empiecen a bajar y eso va a ocurrir. Y yo soy positivo, a pesar que llevo mucho tiempo hablando de cambio climático, siempre soy positivo en el sentido de que voy a tener que hablaros de cosas negativas ahora mismo, pero siempre con un final positivo, feliz, si se puede decir así. CO2, aumento de CO2, bueno, pues veréis esta curva, ya veis que tiene una forma de sierra, pero eso es por la estacionalidad del CO2, que depende un poco de la estación, de la fotosíntesis, de las plantas, de cuánto absorben, por eso las curvas de CO2 tienen esa forma. Pero una cosa que es interesante de esta curva, que se ha medido, por supuesto, el observatorio de referencia para medir CO2, cuando os dicen, el CO2 está aumentando,
Hawái es una isla en medio del Pacífico, en lo alto del observatorio de Hawái, en la isla de Hawái, que es una de las grandes, la isla más grande del archipiélago de Hawái. Hay un observatorio que se llama Mauna Loa que mide desde hace años esto, desde el año 60 prácticamente. Y por lo tanto sabemos que ahí donde no hay una perturbación humana, no hay un tráfico rodado habitual que pueda de alguna forma perturbar la señal del CO2, usamos esto de referencia. Es la que va a misa, es la que utilizamos, pero también sabemos cómo ha sido el CO2 en el pasado y podemos hacer marcha atrás. Ya hemos visto que ha aumentado de una forma tremenda. Yo cuando empecé a dar mis primeras clases en la universidad, creo que estábamos en torno a... Se miden partes por millón, ¿vale? Que cogemos 1 millón de partículas y tantas son de CO2. Bueno, pues estaba dando clase al principio, hablaba de 360, 370, ya hace tiempo que doy clase. Ahora ya estamos en 400 y pico, 410, 415. Pero si hacemos marcha atrás en el tiempo y miramos el registro, volviendo a periodos preindustriales, ahí es donde realmente vemos la actividad humana bien marcada, ¿no? Se ve claramente que desde los años 50 es donde realmente le hemos dado un buen empujón al CO2 y hemos amplificado la señal de calentamiento global, porque este gas lo que hace es absorber energía y calentar. Pero es que si hacemos marcha atrás incluso más, y algunos me diréis, ¿pero cómo puedes hacer una reconstrucción del CO2 con tanto tiempo? Bueno, pues tenemos muchas técnicas, burbujas atrapadas en el hielo, anillos de los árboles que nos dicen el crecimiento que han tenido en una etapa determinada. Pues podemos hacer esa reconstrucción y vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo y vais a ver cómo si reconstruimos el CO2, ahí veremos claramente incluso más la señal humana en un periodo ya estamos hablando de 800.000 años. O sea que ahí podemos ver claramente que la señal que hemos aplicado los humanos en estos últimos 70 años es tremenda. Lógicamente esto te dice algo. Y a la par podemos ir con temperaturas, ¿no? Pero el CO2 desde luego es un problema importante y todos los procesos de los que se está hablando aquí en esta feria de Loop tienen que ver mucho con las emisiones de CO2 y por lo tanto es importante que entendamos pues, por qué estamos realmente cambiando el clima del planeta, ¿no? El CO2 además tiene un problema. Si os fijáis en este dato que hay aquí abajo, es un gas que puedes decir, bueno, pues lo emito, pero voy a dejar de emitirlo mañana. Muy bien, deja de emitirlo mañana, pero el que has emitido ayer, ahí va a estar. Un 80% dura 200 años, el 20% hasta 30.000 años. O sea que el hecho de que dejamos de emitir ciertos gases no quiere decir que al día siguiente vayamos a ver una recuperación. A todos nos encantó ver durante los primeros meses de COVID cómo era el medio ambiente, ¿no? Un cielo azul, un océano azul lleno de fauna, animales correteando. Todo eso, por supuesto, llamó la atención y nos hizo reflexionar. Pero el caso es que tenemos dos formas de gestionar el CO2 en este planeta. Principalmente hay dos partes de un pulmón. Uno es verde, que son nuestros bosques, nuestra vegetación, y otros son los océanos, que sin ellos tendríamos ahora mismo un gravísimo problema. Yo diría que incluso si este planeta no tuviera un 70% de mar, océanos quiero decir, seguramente no podríamos estar aquí hablando ahora mismo. Tendríamos que hacerlo de otra forma o no sé qué entorno tendríamos. Pero en cualquier caso, yendo al problema de la deforestación, tenemos un problema grave y es que en el planeta se está deforestando mucho y esto es un problema que tenemos que gestionar. De alguna forma se está mejorando en algunos aspectos, pero la tendencia es la misma. Nos cargamos un montón de bosque. Aquí hay un ejemplo que me gusta poner porque aquí son dos países y si no os dijera dónde son, pues lógicamente no sabríais, pero esta es la división de frontera entre dos países. Un país a la derecha que gestiona muy bien sus recursos, sus bosques, los cuida, y otro que obviamente los tala completamente y la diferencia es marcada. Y si os digo dónde, pues quizá lo entendáis, también de los recursos económicos de cada país. A la derecha República Dominicana, a la izquierda Haití. Tendencias de temperatura, bueno, pues... ahí se nos ha ido un poquito de agua murciana, lo siento, con lo valiosa que es. Tendencias de temperatura. No hace falta que yo os diga, no, es que algunos dicen que la temperatura global ha subido. Aquí hay una serie de centros, digamos, los principales centros de investigación climática del mundo, que son pues desde NASA, Berkeley Earth, la agencia japonesa, NOAA o la Met Office británica, que todos coinciden más o menos en lo que ha ocurrido con la temperatura global desde el año 1880. Siempre utilizamos esta referencia de periodo post y preindustrial para hablar un poco del cambio que ha habido, ¿no? Y también podemos verlo también en temperaturas. Si hacemos una animación de temperaturas y ahí arriba estáis viendo cómo pasan los años, pues veis claramente cuál ha sido la tendencia de calentamiento que hemos vivido en diferentes zonas del mundo. El hemisferio sur, al ser un hemisferio agua, tiene pues menos impacto en calentamiento porque el océano regula mejor la temperatura. El hemisferio norte, que es el hemisferio continental que tenemos, hace que la anomalía sea mucho más positiva. Y bueno, pues
ahí tenéis esa mancha azul en el Atlántico que mucha gente me pregunta, ¿y por qué hay una mancha azul en el Atlántico? Bueno, pues tiene que ver con las corrientes oceánicas que de alguna forma están directamente acopladas, ¿no?, a lo que ocurre en la atmósfera. Ahí tenemos una interacción constante atmósfera y océanos. Pero un gran problema de ese color rojo que habéis visto en el hemisferio norte viene de aquí. Y esto nos está cambiando mucho la meteorología aquí en Murcia y en muchas zonas de Europa. El deshielo es impresionante. Aquí no vamos hasta el 2022 en tiempo, pero ahora para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando el hielo en el Ártico, que es la zona donde ha habido más deshielo, es hielo sobre océano, no es tanto como Antártida, que es continental, pero de alguna forma ese deshielo tiene un impacto tremendo en el clima. Y lo que está ocurriendo en el Ártico lo estamos haciendo tú, yo y quien esté en esta sala, de alguna forma aportando su pequeña cantidad de huella de carbono al sistema climático de la Tierra. Pero en cualquier caso veis que ese es uno de los grandes problemas. Deshielo quiere decir no solo que aumente el nivel del mar, por supuesto quiere decir que estamos quitando espejo reflector de la Tierra. Ya no reflejamos tanta radiación, la absorbemos. Y al final esto tiene un impacto también en las corrientes oceánicas que regulan el clima, porque ten en cuenta que cuando tú pones agua fresca y la introduces en el océano, de alguna forma estás cambiando la salinidad del océano. La salinidad de un océano tiene que ver mucho con las circulaciones que hay en el océano, las profundas sobre todo. Entonces, en el momento que cambias la circulación de los océanos, estás cambiando la circulación de la atmósfera. ¿Por qué de repente puede haber una temperatura muy alta en Murcia en pleno mes de marzo y luego de repente llegar una incursión de aire frío polar? Pues porque, ahora lo veréis, hay un cambio en la circulación atmosférica. Es esta. Una cosa que todos habéis oído, la corriente en chorro. La famosa corriente en chorro lo que hace es transportar masas de aire frías y cálidas a través del hemisferio, por ejemplo en este caso el hemisferio norte, pero a medida que los polos se funden, la diferencia de temperatura entre el polo y el ecuador no es tan grande, es decir, hay menos gradiente térmico y eso hace que este cinturón que rodea la parte superior del hemisferio norte se relaje. Cuando se relaja, ¿qué pasa? Que el aire frío que está por ahí arriba dice, pues me voy para abajo tranquilamente y acaba aquí en latitudes inferiores y ahí tenemos un cambio de meteorología que no solo implica que de repente haga más frío o más calor, implica que haya más o menos lluvia y que entremos en procesos de sequía prolongada como la que estamos empezando a vivir ahora mismo. Acabamos de hacer una predicción esta semana y os anticipo ya para que lo sepáis, que la primavera apunta a ser una primavera extremadamente seca este año y todo esto tiene que ver mucho con la circulación de la atmósfera. ¿Está haciéndose la meteorología más extrema? Pues algunos podríais discutir este punto, porque podríais decir, oye, pero ¿qué pasa? Hoy tenéis más satélites, más tecnología, a lo mejor no estáis midiendo lo mismo que medíais hace 40 o 50 años y por eso sale más cálido, más lluvioso o más lo que sea. Cierto. Pero bueno, también sabemos que lo que estamos midiendo es comparativo con lo de hace 30 o 40 años. Los satélites empezaron en los años 70. Más ojos mirando, sí, ahora cada vez captamos más tornados, parece que todo es más extremo porque todo el mundo tiene un móvil, lo saca y saca un vídeo. Entonces nos da la impresión de que todo se está volviendo extremo, pero es cierto que antes no veíamos fenómenos que ahora podemos ver con mucha frecuencia. Y luego estamos más expuestos a la meteorología porque los humanos de alguna forma nos exponemos más, ¿no? Construimos en lugares donde no deberíamos, acabamos poniendo cosas en sitios que antes no se ponían porque realmente los antiguos dijeron, ahí no pongáis una urbanización porque por ahí pasa un río de vez en cuando y se la va a llevar. Pues esas cosas pasan también. En cualquier caso, el gran problema, por ejemplo, que ocurre aquí en Murcia es que, entre otras cosas, estamos desertizando. Eso, os tengo que decir que la fórmula mágica del cambio climático es que lo que, por ejemplo, es más seco se va a hacer más seco y lo que es lluvioso se va a hacer más lluvioso. Es decir, vamos hacia ahí. O sea que Murcia es una región que es seca y que por lo tanto en un futuro, a salvo que de alguna forma mitiguemos, apliquemos nuevas tecnologías para paliar los impactos, vamos a tener más sequedad, más sequía. Entonces hay que empezar a pensar en qué alternativas reales tenemos para vivir en esta región de una forma sostenible y a la vez productiva. También tenemos el problema de las costas. Mucha gente le gusta vivir en la costa. Las grandes ciudades van a absorber gran parte de la población mundial y al final, hoy lo hemos hablado por la mañana, cómo hacer que las ciudades sean más sostenibles es un punto fundamental de nuestro desarrollo en los próximos 30 años porque todos, o el 70% de la población acabará en estas ciudades, pero el gran problema es el agua. Vamos a subir el nivel del mar en unas zonas más que otras. Murcia, por ejemplo, es un punto donde sí que hay posible impacto. Ya sabéis que la región del Mar Menor, toda esa zona, aparte de la contaminación y el problema de contaminación que hay ahora mismo en la zona, pues es un punto donde puede haber una subida del nivel del mar con un impacto considerable en zonas costeras.
Los incendios, ya sabemos que España es un país muy propenso a tener incendios devastadores, pero es que estos incendios de sexta generación, ahora que estoy en California, donde es el paraíso de los incendios, porque ahí tenemos unos incendios devastadores, hablas con la gente y te dicen, llevo 40 años trabajando en temas de incendios, en extinción. En la vida he visto incendios como los que estamos viendo ahora mismo. Son imposibles de controlar porque las condiciones que suman y que son ingredientes fundamentales de los incendios cada vez son más extremas. Otra cosa que también estamos notando, quizá en España no tengamos ese problema porque no somos una zona de meteorología tropical, aunque algún huracán se ha escapado y más lo harán en el futuro, son las zonas tropicales, Estados Unidos, todo el Caribe, la zona de Asia. Ahí los tifones huracanes, los estamos viendo, son cada vez más intensos. Yo el último huracán en el que estuve a pie de huracán fue el Harvey en Texas, hace unos años, y realmente me quedé sorprendido del impacto que tuvo en la ciudad de Houston porque descargó tanta agua, se paró, y esa es una de las tendencias de los huracanes, eso no ocurría antes. Pueden ser más fuertes, pero ahora no solo son más fuertes, sino que llegan a un sitio y se paran durante días y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque tienen tanta gasolina disponible, porque el océano está tan caliente que al final tienden a quedarse e impactar mucho más. Eso no ocurría antes. Y por lo tanto tenemos que estar muy pendientes de la meteorología tropical porque, al igual que las enfermedades tropicales que tanto nos preocupan, que se están desplazando hacia el hemisferio norte y sur latitudinalmente, estos fenómenos también lo harán y por lo tanto España en un futuro con océanos más cálidos, no solo el Atlántico podría haber más fenómenos meteorológicos extremos de ese tipo, el Mediterráneo podría convertirse en un nido de lo que llamamos medicanes, que son huracanes en el Mediterráneo o borrascas muy profundas que se intensifican hasta tener una connotación de huracán. El tema de la biodiversidad sabemos qué impacto ha tenido, o sea, todo esto que os estoy contando parece que solo nos afecta a los humanos, pero tiene un impacto muy directo sobre la biodiversidad y por lo tanto es un problema a tener en cuenta. Y ahora vamos a entrar ya directamente en mitigación, ¿no? Todos estos problemas son los frentes principales de cambio climático a los que nos estamos enfrentando. Sequía, inundaciones, tifones, huracanes, incendios. ¿Cómo podemos mitigar? Bueno, pues hablando de economía circular, aquí hay un buen ejemplo que suelo utilizar. Esto es Argentina, una empresa, una explotación ganadera que aprovecha todo. Es una explotación relativamente sostenible, porque tiene pues, energía solar para procesos y demás, genera productos lácteos, cárnicos y además se queda con el metano de la vaca. Ya sabéis que las vacas, entre otros, son animales que producen mucho metano. A nivel global es, de hecho, un porcentaje significativo de la cantidad de metano que se inyecta en la atmósfera que produce calentamiento global. Y aquí en esta explotación ganadera esto no lo hacen todos, por supuesto, pues las vacas llevan unas mochilas donde el metano se vuelve a introducir en un recipiente que estáis viendo y ahí se reusa otra vez. O sea que aquí, para que veáis que se puede circular incluso con una vaca y conseguir un reuso importante. Energías renovables, las hemos hablado durante estos 4 días. Hoy, por ejemplo, hablamos de la solar. La importancia que tiene no solo de que los procesos de generar productos se hagan con energía limpia. Había una persona que ha hablado de su transporte con camiones que funcionan con electricidad, pero claro, esa electricidad se tendría que generar con esta fuente, no con un combustible fósil. Edificios inteligentes, cada vez más, os he dicho, las ciudades cada vez tienen una tendencia a acumular más población. Por lo tanto, tenemos que pensar en que todos esos edificios de oficinas, de casas, tienen que tener una adaptación importante, ya sea a través de cómo generan su energía o simplemente haciéndolos más frescos con vegetación, aportando una vegetación que haga que la ciudad en sí no sea un punto caliente del planeta, porque al final el calentamiento global que os he enseñado en ese mapa no es porque se caliente más una zona que otra solo, sino porque las ciudades aportan mucho de ese calentamiento como grandes focos urbanos. Y luego, pues, una cosa que es muy controversial, hoy se ha hablado también aquí un poquito de eso, la geoingeniería. ¿Cómo podemos hacer para que, aparte, y esto es una cosa que cuando yo empecé a trabajar en investigación nunca me imaginé que los profesores con los que me codeo y demás llevaran esto como una cosa a tener en cuenta, pero viendo dónde estamos, el tiempo que nos queda de adaptación y que no somos capaces de recortar los combustibles fósiles a una velocidad determinada, se empieza mucho a pensar ya en cómo hacerlo de la otra forma. Es decir, bueno, pues al final voy a emitir, pero ¿qué voy a hacer? Buscar una forma de capturar esa emisión. Hay muchas formas hoy planteadas. Esto es de Bill Gates, el magnate de Microsoft, que planteó pues, poner unos espejos
en el espacio para reflejar radiación, pero sobre todo su proyecto actual, que ya está en marcha, es inyectar una serie de cristales en la atmósfera que sean reflectivos y de alguna forma enfríen la atmósfera para que no tengamos tanta radiación solar. Eso es geoingeniería, tiene mucha controversia porque tú puedes modificar el clima, pero lógicamente a unos les va a afectar de una forma y a otros de otros. Entonces, es muy difícil que esto llegue a buen puerto a nivel global, porque lógicamente no puedes afectar a unos de una forma y otros que necesitan precipitación o más energía no la tengan en un momento determinado. En cualquier caso, lo que sí que es cierto que todas estas técnicas que queremos aplicar de energía, y hay muchas más, está la geotérmica, está la energía de las olas, hoy hemos hablado del hidrógeno como una alternativa, por supuesto no voy a entrar en el debate de las nucleares, que es un debate que está ahí, pero en cualquier caso lo que sí sabemos es que la energía renovable no nos va a salvar simplemente por ponerla de todo lo que tenemos que hacer en un tiempo récord, porque la actuación no es dentro de 30 años ni dentro de 20. La actuación es ayer, y como la actuación es ayer, tenemos que pensar realmente en soluciones que sean eficaces. Y ahí es donde entra no solo la energía renovable, porque hoy hemos hablado de eso, ¿no? Mercamurcia, ¿no? Mercamurcia, en sus instalaciones, donde tiene techo disponible, ha puesto unos paneles solares. ¿Por qué? Porque es una forma de ahorrar costes en combustibles fósiles y buscar una solución que realmente sea limpia. ¿Podría hacer más? Pues podrá hacer más, lo hemos hablado antes y cuando tenga la posibilidad lo hará, pero en cualquier caso tenemos que pensar sobre todo en cómo reducir los gases de efecto invernadero, que es nuestro gran problema. Primero, lógicamente, no cargándonos lo que lo absorbe, que son pues sobre todo los bosques del planeta, porque no solo ya sabéis que cuando cortamos bosque quitamos una esponja que absorbe CO2, sino que volvemos a lanzar a la atmósfera todo lo que esos bosques habían acumulado durante muchos años. Eliminar desechos y contaminación es una forma de reducir las emisiones, ¿okay? Y de alguna forma tenemos que reutilizar materiales. Y esto lo estoy repitiendo, aunque ya lo habéis oído durante 4 días y yo soy el último aquí, quiero insistir, machacar. Creo que es importante que todo el mundo se quede con el mensaje y que sea importante. Mantener productos y materiales en uso es una forma de que la energía que se ha utilizado para generarlos no se vuelva a utilizar otra vez. Y es decir, ya hemos utilizado energía en generarlos, pues mantengamos esa energía donde está y hagamos que de alguna forma sí podamos reducir combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, donde tienen que estar, y ya sabéis dónde, tienen que estar de donde vienen, bajo tierra. Y si conseguimos que eso haga con más frecuencia, pues lógicamente conseguiremos que de alguna forma no tengamos que pensar tanto en cosas descabelladas como la geoingeniería. Y finalmente, al regenerar los sistemas naturales, almacenamos y retenemos carbono. Entonces, esto también ayuda a mejorar la salud del suelo. Parece mentira, no sé si algunos habéis visto o no, hay un documental que no sé cómo se llama en español, en inglés se llama Kissing the Ground, que quiere decir besando el suelo. Es un documental de Woody Harrelson, que es el famoso camarero bartender que salía en la serie Cheers hace años. Pero ahora hay mucha gente del ámbito, digamos, artístico, Hollywood, como queráis llamarlo, que está de alguna forma asumiendo un rol, ¿no?, de comunicar la necesidad de hacer cosas, ya sea pues, cambiando nuestros hábitos habituales, pero en este caso Woody Harrelson habla de ese documental, de la importancia que tiene el suelo, porque el suelo también absorbe mucho carbono. Cómo lo gestionemos nos va a echar un cable importante también, ¿no? Entonces, yo creo que de una forma la gente a veces dice, si este de Hollywood, DiCaprio, Woody Harrelson, otros actores, otros personajes importantes me están hablando de esto, a lo mejor no es tan importante, pero al final son los que realmente llegan a la gente y son los que realmente pueden marcar una diferencia. Pero al final la actuación no depende de lo que digan ellos, sino depende de lo que nosotros queramos hacer. Y por lo tanto, un poco de resumen quiere decir que he escuchado cosas muy importantes, no he estado aquí toda la semana, pero desde luego creo que es fundamental lanzar un mensaje que es que la actuación tiene que ser inmediata. Dentro de nuestras posibilidades tenemos que hacerlo lo antes posible y sobre todo creo que es fundamental que tengamos una cosa clara, y es decir, hemos vivido de una forma durante muchos años, algunos somos más mayores, otros no, pero lo que está claro es que para conseguir lo que queremos hacer, para revertir un poco lo que está ocurriendo, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida y necesitamos vivir de otra manera. Y ya sé que a muchos nos cuesta, porque hemos vivido de una forma de decir ahora renuncia a esto, pero no renunciar a esas cosas al final va a suponer renunciar a todas en algún momento por una situación mucho más extrema. Y eso creo que no lo queremos nadie, ¿no? Entonces yo creo que es de sentido común que la actuación sea por esa vía. Hay mucho de lo que hablar, yo solo quería daros unas pinceladas. Rápidamente, transformación energética, economía circular en mayúsculas. Y luego
La actuación es ya, pero tenemos que pensar en planificar a largo plazo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que ahora va a estar aquí con nosotros José Antonio Serrano, el señor alcalde de Murcia, y nos va a hablar de proyectos y de los compromisos, pero cuando a lo mejor una persona que ha estado apostando por algo desaparece y viene otra, ya no empezamos a pensar más allá. O sea, tenemos que hacer cosas para que lo que se empieza a hacer no se revierta. Es decir, que yo he vivido en Estados Unidos durante un periodo del presidente Trump y durante un periodo ahora del presidente Biden. ¿Qué pasa? Que si hay actuaciones que luego cuando hay un cambio se eliminan, al final no vamos a avanzar en ninguna dirección. O sea que hay cosas que se tienen que planificar a largo plazo y que sean inamovibles. Eso es fundamental, pues si no, no vamos a conseguir el objetivo. Nada, muchas gracias por todo. Un placer estar con vosotros esta semana aquí. Solamente quería daros unas pinceladas de cambio climático y de lo importante que es que actuemos todos y que lo hagamos de una forma circular. Y yo creo que todos sabéis lo que tenemos que hacer, los que estáis aquí estáis interesados, por supuesto, pero que por lo menos esa educación, he visto abajo un taller importante, llegue a todo el mundo para que todos sepamos cuanto antes la importancia que tiene esto. Muchas gracias.